Este año 2020 viene siendo bastante particular para la actividad inmobiliaria, especialmente para los contratos de alquiler de inmuebles, los contratos de locación de inmuebles. Recientemente ha habido, de hecho, una modificación importante al régimen establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, de la mano de la Ley 27.551, con vigencia a partir del 1 de julio de este año, donde básicamente lo que se establece es un mínimo de contratación o de vigencia de los contratos de locación de inmuebles de 3 años, a diferencia del régimen anterior que eran 2, en general un plazo mínimo de 3 años porque hay excepciones, como puede ser si la vivienda se utiliza para un destino puntual, específico, donde se justifica una contratación por un plazo inferior a esos 3 años. Pero el plazo general mínimo pasa a ser de 2 a 3 años a partir del 1 de julio del 2020. También este nuevo régimen establece que los depósitos en garantía que entrega el inquilino cuando ingresa a la vivienda no pueden superar el equivalente al primer mes de alquiler. Es decir, si yo, más allá de los diferentes aumentos que puedan establecerse, el primer mes se establece un precio de 10.000 pesos, bueno, el depósito en garantía que da el inquilino no puede superar esa cantidad. Con la particularidad de que al término del contrato, cuando el inquilino vaya a restituir el inmueble, se le debe devolver un monto equivalente al último mes de alquiler. Es decir, si yo celebro un contrato cuyo primer mes de alquiler son 10.000 pesos, entonces el depósito va a ser de 10.000 pesos. Pero como consecuencia de los diferentes aumentos que va a sufrir a lo largo de vigencia ese contrato, yo llego a pagar como último alquiler, es decir, el alquiler correspondiente al último mes del contrato, 20.000 pesos, bueno, entonces el depósito que a mí el locador o el propietario me tiene que devolver es de 20.000 pesos, salvo por supuesto que vaya a haber deducciones. También hay novedades en materia de actualizaciones de los alquileres o de aumentos. La nueva ley, el nuevo régimen establece en este sentido que los aumentos tienen que ser anuales. Esto de alguna manera viene a contradecir la práctica inmobiliaria general hasta ahora, que era que los aumentos se producían cada 6 meses. Bueno, a partir del 1 de julio de este año, con la vigencia de la nueva ley, los aumentos tienen que ser anuales, no pueden establecerse aumentos inferiores al año o anteriores al año. Estos aumentos también tienen la particularidad que no van a ser discrecionales del locador o del propietario. Estos aumentos quedan sujetos a un índice que publica el Banco Central de la República Argentina y que, bueno, en base a ese índice tendrá que calcularse la actualización anual, es decir, ya no se puede establecer el monto de la actualización en el contrato como ocurría hasta ahora, ¿no es cierto? Y por el otro lado hay alguna que otra novedad también en materia de resolución anticipada, es decir, ¿qué pasa si por cualquier cuestión el inquilino decide hacer entrega de la vivienda y resolver el contrato? Es decir, ¿qué pasa en los casos de resolución anticipada del contrato? Bueno, ahí el nuevo régimen establece que si esa resolución se produce con anterioridad al año de vigencia del contrato, el inquilino va a tener que
pagar en concepto de indemnización el equivalente a 1,5 meses de alquiler. Es decir, además del mes en curso, va a tener que cancelarle al locador 1,5 meses de alquileres en concepto de indemnización. Si esa resolución anticipada se produce con posterioridad al año de vigencia, 1 año y 2 meses, 1 año y 6 meses, el inquilino tiene que pagar en concepto de indemnización solamente 1 mes, es decir, el mes en curso más 1 mes de indemnización. ¿Y qué ocurre en los casos en que la resolución anticipada, y esto es una novedad respecto del régimen anterior, qué pasa si esa resolución anticipada se da con posterioridad a los 6 meses de vigencia del contrato, pero con un preaviso de 3 meses? Bueno, el nuevo régimen establece que en esos casos el inquilino no tiene que pagar indemnización alguna. Ahora bien, el nuevo régimen establece otras características, otras cuestiones, como ser la comunicación del contrato a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en fin, una serie de cuestiones que son, por lo menos a los efectos de este video, son de detalle. Sí es importante tener en cuenta que todavía sigue vigente y lo va a ser hasta el 30 de septiembre de este año, si es que no se prorroga. Esto vamos a tener que estar atentos. Está vigente aún el régimen del decreto 320 del 29 de marzo de este año, que vino a fijar pautas excepcionales, provisorias, como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige con diferentes características, pero rige en todo nuestro país. Recordemos que el decreto 320 establece que, primero, quedan suspendidos todos los desalojos que sean por falta de pago de los alquileres. Es decir, hasta el 30 de septiembre no se puede desalojar a ningún inquilino que haya entrado en mora en el pago del alquiler. Por el otro lado, hay una prórroga automática de los contratos que venzan hasta el 30 de septiembre. Si yo alquilé, estoy en la vivienda, en julio terminó mi contrato, venció mi contrato, bueno, no me tengo que preocupar. Si quiero continuar en la vivienda, lo puedo hacer, y lo puedo hacer hasta el 30 de septiembre, porque ha habido una prórroga automática de ese contrato en virtud de este decreto de necesidad y urgencia. Hay que destacar también que las obligaciones de los fiadores, es decir, de los garantes, también se extienden hasta el 30 de septiembre o hasta la entrega de la vivienda por parte del inquilino, si esto se produce antes. Ha habido también un congelamiento del precio, es decir, durante todos estos meses hasta el 30 de septiembre, yo que soy inquilino voy a pagar lo mismo, o voy a poder cancelar el mismo alquiler de marzo, independientemente que en el medio hayan aumentos. Esos aumentos quedan suspendidos porque se congela al mes de marzo el alquiler de la vivienda. ¿Qué pasa con las deudas que se generen durante este periodo hasta el 30 de septiembre? ¿Y qué pasa con las diferencias de precio entre el valor que yo pago del alquiler y las actualizaciones que se van generando, o los aumentos que se van generando, cuyo pago yo puedo no realizar en virtud de estar congelado el precio del alquiler? Bueno, el decreto 320, que continúa vigente, esto hay que remarcarlo, señala que yo lo voy a poder pagar a partir de octubre.
Es decir, al vencimiento del mes de octubre, del alquiler de octubre, yo voy a tener que pagar octubre, el mes en curso, obviamente, y la primera de un máximo de 6 cuotas, donde yo voy a ir cancelando la deuda de alquileres y la diferencia del alquiler con los aumentos, que por supuesto aumentos que, como dije recién, quedan congelados. Este es el esquema de emergencia de los alquileres que, reitero, está vigente o sus efectos se extienden hasta el 30 de septiembre de este año, pero con serias probabilidades de que haya una prórroga por unos meses más. Hasta acá el esquema del nuevo régimen de alquileres que nos rige a partir del 1 de julio en el caso de la ley 27.551 y a partir del 29 de marzo con el decreto de necesidad y urgencia número 320.